Como médico forense, mi mundo giraba en torno a la lógica y la evidencia. Pasé mis días rodeado de cuerpos, desentrañando los misterios que la muerte escondía, pero todo cambió con un caso que me dejó marcado de por vida. Una experiencia tan aterradora que aún hoy, al escribir estas palabras, puedo sentir el escalofrío recorriéndome la columna. Esa noche estaba de guardia en el hospital, esperando el turno de la mañana. La llamada llegó cerca de la medianoche. Un autobús escolar había chocado en una carretera rural y todos los pasajeros habían muerto en circunstancias que nadie podía explicar. Al llegar al lugar del accidente, el caos era palpable. Luces intermitentes de ambulancias, policías con miradas sombrías y el eco de los murmullos de los curiosos que se habían reunido para mirar. Mientras los cuerpos eran retirados del autobús, algo capturó mi atención. Había algo extrañamente perturbador en el rostro del conductor. Su expresión era de puro terror, los ojos abiertos de par en par como si hubiese visto algo que nadie más podía comprender. Mis instintos me decían que había más de lo que parecía a simple vista. Llevamos los cuerpos al hospital para realizar las autopsias. Sabía que sería una larga noche, pero estaba preparado para cualquier cosa, o eso creía. El aire estaba pesado con el olor a formaldehído cuando entré en la sala de autopsias. Me puse los guantes y la máscara, listo para comenzar con el conductor. Mientras deslizaba el bisturí sobre la piel rígida, una sensación de inquietud me invadió. Al abrir la cavidad torácica, encontré lo que parecían símbolos tallados en sus costillas, patrones intrincados que no tenían cabida en un cuerpo humano. No sabía qué significaban, pero un terror primigenio me hizo retroceder. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmar mis nervios. Sin embargo, no había forma de calmarme. Algo en mi interior me decía que este no era un accidente común. Mientras examinaba el cuerpo más detenidamente, encontré un trozo de papel enrollado dentro del estómago del conductor. Lo desenrollé con cuidado, mis manos temblando con cada movimiento. En el papel había un mensaje escrito en una lengua que no reconocía, acompañado de símbolos que recordaban a antiguos glifos. Decidí llamar a un amigo antropólogo, un experto en lenguas antiguas y creencias culturales, esperando que pudiera darme una respuesta. Mientras esperaba su llegada, mi mente no dejaba de regresar al rostro del conductor, y una pregunta me atormentaba: ¿qué había visto antes de morir? Mientras esperaba en la sala de autopsias, sentí una extraña presencia, como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras. Las luces parpadearon momentáneamente y el aire se volvió gélido. Un susurro ininteligible resonó en mi oído, pero cuando me di la vuelta no había nadie. La figura en el vidrio desapareció tan rápido como había aparecido, pero el temor persistió. Minutos después, mi amigo, el antropólogo llamado Edgar, llegó al hospital. Al mostrarle el papel con los extraños glifos, su rostro se tornó pálido. Estos símbolos pertenecen a una antigua secta conocida por sus sacrificios humanos y rituales oscuros, murmuró, con la voz temblorosa. Esta es una invocación. Su revelación hizo que mi sangre se helara. Era imposible, me repetía a mí mismo. Sin embargo, algo en la mirada de Edgar me decía que sabía más de lo que decía. Mientras continuábamos examinando el papel, me habló de leyendas y relatos de terror que rodeaban a esa secta. Decían que una vez que sus miembros realizaban un pacto oscuro, sus almas quedaban eternamente ligadas a un demonio que exigía sacrificios continuos. Según las historias, este demonio puede manipular la realidad y los sentidos de sus víctimas, explicó Edgar. Hace que vean y sientan cosas que no existen, volviéndolos locos antes de reclamar sus almas. La revelación me hizo recordar las sensaciones extrañas que había experimentado durante la autopsia. ¿Era posible que todo esto fuera obra de aquel demonio? Mi escepticismo científico chocaba con las pruebas frente a mí, y cada vez me sentía más atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidimos regresar al lugar del accidente en busca de más pistas. La noche era oscura, y la carretera parecía cobrar vida con sombras danzantes que se burlaban de nuestros sentidos. Una vez allí, notamos algo que no habíamos visto antes, un espejo retrovisor roto, colgando del marco del autobús. Edgar mencionó que los espejos eran considerados puertas hacia otros mundos en muchas culturas, y mi mente inmediatamente se llenó de imágenes de criaturas acechando en las sombras.
listas para cruzar. A medida que explorábamos, sentí una presencia detrás de mí, y al girarme, una ráfaga de aire frío me envolvió. Los alrededores parecieron deformarse, el mundo se retorcía como si estuviera mirándolo a través de un cristal ondulante. Edgar también lo sintió, su rostro mostrando una mezcla de fascinación y terror. De repente, el reflejo en el espejo roto cobró vida. Una mano esquelética se extendió desde el cristal, y los dedos ganchudos rasgaron el aire en nuestra dirección. El horror de la situación nos paralizó brevemente, pero la adrenalina nos empujó a correr hacia el auto. Mientras arrancábamos, el sonido de risas macabras resonaba en nuestros oídos, como si la misma carretera se estuviera burlando de nuestro terror. En el camino de regreso, Edgar me confesó que la secta había estado activa en esta área décadas atrás, y que el autobús podría haber sido parte de un sacrificio fallido destinado a invocar al demonio. La idea de que aquellos pasajeros, incluido el conductor, fueran víctimas de un oscuro ritual, me llenó de repulsión. Regresamos al hospital con el peso del horror anidando en nuestros corazones. Las sombras parecían más oscuras, y las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, como si el mismo edificio se resistiera a ofrecernos refugio. Mi mente estaba nublada por el miedo y la duda, pero sabía que debía llegar al fondo de este misterio antes de que fuera demasiado tarde. Al entrar en la morgue, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire era denso y pesado, y el olor a formol se mezclaba con algo más fétido, algo que evocaba el hedor de la muerte antigua. El cuerpo del conductor seguía en la mesa de autopsias, una presencia silenciosa que parecía observarnos con ojos cerrados. Edgar y yo nos miramos con incertidumbre. Decidimos investigar más a fondo el cuerpo, buscando cualquier señal que indicara una conexión con la secta. Mis manos temblaban mientras retiraba la sábana, revelando la piel pálida y fría del cadáver. Entonces lo vimos, una serie de símbolos tallados en su pecho, idénticos a los del papel. «La marca del demonio», susurró Edgar, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Este hombre no solo fue víctima, sino también un instrumento del ritual. La realidad se retorcía a nuestro alrededor, y comencé a cuestionar mi cordura. ¿Qué tan profundamente nos habíamos sumergido en este abismo oscuro? La sensación de ser observado creció en intensidad, como si miles de ojos invisibles nos acecharan desde las sombras. De repente escuchamos un susurro, una voz gutural que parecía emanar del propio cadáver. «Liberadme». Retrocedimos aterrados, y mis pensamientos se convirtieron en un torbellino de terror y desesperación. ¿Podría ser que el alma del conductor estuviera atrapada entre este mundo y el siguiente, esclavizada por el demonio que servía? La mera idea de enfrentarme a una entidad tan poderosa me llenaba de pavor. En ese momento, una sombra se deslizó por la pared, una figura oscura y amorfa que parecía observarnos con una inteligencia maligna. «Tenemos que destruirlo», insistió Edgar, su voz quebrada por el miedo. «Debemos romper el ciclo antes de que el demonio nos reclame también». No sabíamos cómo proceder, pero una idea se formó en mi mente. Quizás si destruíamos los símbolos, podríamos liberar el alma del conductor y detener al demonio. Armados con un bisturí y nuestra desesperación, comenzamos a raspar las marcas del cuerpo, un acto de profanación impulsado por la urgencia del miedo. A medida que eliminábamos los símbolos, la habitación se llenó de un grito ensordecedor, un alarido que resonaba con el odio y la furia de 1000 almas condenadas. Las luces parpadearon violentamente y sentí una presión aplastante en mi pecho, como si el aire mismo conspirara para asfixiarme. El cuerpo del conductor, ahora un títere del mal, se levantó lentamente de la mesa de autopsias. Edgar y yo retrocedimos, nuestro miedo tangible y paralizante. El cadáver se irguió con una gracia antinatural, sus movimientos torpes convertidos en una danza macabra, como si estuviera celebrando su liberación. «Gracias», dijo la cosa con una voz que resonaba como el eco de 1000 susurros. El terror recorrió mi columna vertebral como una corriente eléctrica. Sentí un frío que penetraba hasta mis huesos, como si el mismo aire se hubiera convertido en hielo. Miré a Edgar y vi el mismo terror reflejado en sus ojos, pero había algo más allí, determinación. Antes de que pudiera reaccionar, Edgar se abalanzó sobre la criatura con el bisturí en alto. «¡Detente!»,
gritó, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. El demonio en el cuerpo del conductor lanzó una carcajada escalofriante que resonó en las paredes de la morgue. Con un movimiento rápido, agarró a Edgar por el cuello y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Los ojos de Edgar se agrandaron con horror mientras el aire escapaba de sus pulmones. Actué sin pensar. Agarré un pesado frasco de vidrio del estante y lo lancé con todas mis fuerzas hacia la criatura. El frasco se rompió contra su cabeza, haciendo que soltara a Edgar y se tambaleara hacia atrás. Aproveché la oportunidad para arrastrar a Edgar lejos de la mesa. ¡Tenemos que irnos!, jadeé, mi mente trabajando frenéticamente para encontrar una forma de escapar. Sabía que no podíamos vencer a una entidad tan poderosa, pero quizás podíamos contenerla. Miré alrededor, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Entonces, lo vi. Una serie de amuletos en un estante polvoriento. Eran antiguos, con símbolos tallados que reconocí de viejas leyendas que había estudiado. Recordé las historias de los pueblos indígenas que habían habitado la región, historias sobre la lucha contra espíritus malignos con talismanes protectores. Apreté un amuleto en mi mano, sintiendo su poder vibrar suavemente. «Es nuestra única oportunidad», murmuré, pasando uno a Edgar. Ambos sostuvimos los amuletos frente a nosotros, esperando que su poder pudiera contener al demonio lo suficiente para que escapáramos. La criatura se recuperó rápidamente, sus ojos negros fijos en nosotros con un odio palpable. Avanzó hacia nosotros, su presencia oscureciendo la habitación, el aire llenándose de un hedor insoportable a azufre y podredumbre. Pero cuando alcanzó el perímetro de los amuletos, se detuvo, incapaz de cruzar. Sentí una esperanza renovada, aunque tenue. «No podemos mantenerlo aquí para siempre», dije a Edgar, «pero tal vez podamos sellarlo, al menos el tiempo suficiente para encontrar ayuda». Con cuidado, comenzamos a rodear al demonio, formando un círculo de protección con los amuletos. La criatura siseó y escupió, pero no pudo atravesar la barrera. El sudor cubría mi cuerpo y el cansancio amenazaba con arrastrarme a un abismo de desesperación, pero seguí adelante, sabiendo que no había otra opción. Finalmente, completamos el círculo, y el demonio quedó atrapado dentro, rugiendo de ira y frustración. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, mientras el edificio mismo protestaba por el encarcelamiento de un mal tan antiguo y poderoso. Edgar y yo nos tambaleamos hacia la salida, agotados pero vivos. Al llegar al umbral, me volví una última vez, mirando la forma oscura que se retorcía dentro del círculo. Sabía que no habíamos destruido al demonio, pero al menos habíamos ganado un poco de tiempo. Salimos al aire fresco de la noche y el peso de lo que habíamos vivido cayó sobre mí con fuerza. Aún había mucho por hacer, advertir a otros, encontrar una forma de destruir al demonio para siempre, pero por ahora habíamos sobrevivido. Mientras me alejaba de la morgue, prometí que no descansaría hasta que el mal fuera derrotado.